Bueno, vamos a ver los dos teoremas muy importantes de la materia y vamos a analizarlos en detalle a cada uno. Son espectaculares, son teoremas estrella. El teorema central del límite es espectacular. Empecemos con el teorema de las combinaciones lineales. ¿Qué dice el teorema de las combinaciones lineales? Dice que si tengo x1, x2, xn, variables aleatorias independientes, tales que cada una tiene una distribución normal con media mu sub i y desvío sigma sub i y sigma sub i menor que infinito, y tengo constantes reales, entonces la variable aleatoria suma de a sub i por x sub i, es decir, la combinación lineal de a sub i por x sub i, tiene distribución normal. La media y el desvío lo pueden calcular porque ustedes ya saben las propiedades para calcular la esperanza de la suma y de una combinación lineal, y lo mismo para la varianza, y más teniendo en cuenta que son independientes. O sea, en definitiva, lo que me dice el teorema de las combinaciones lineales, que si tengo, que le podríamos llamar teorema de las combinaciones lineales de las variables aleatorias normales independientes, ya nos aprenderíamos toda la hipótesis del teorema. Si tengo una combinación lineal de variables aleatorias normales independientes, la combinación lineal es normal, tiene una distribución normal exacta. Repasemos en detalle cuáles son las hipótesis que nos está diciendo. Bueno, ese es el teorema. ¿Cuáles son las hipótesis que nos está diciendo? ¿Qué nos dice? Tenemos n variables aleatorias independientes, las normales tienen que ser independientes, y todas tienen distribución normal. Cada una puede tener su propia media y su propia varianza, cada una con su media y con su varianza. Eso sí, sigma sub i menor que infinito en todos los casos. Y la tesis, ¿qué me dice? Me dice que la suma de a sub i por x sub i, es decir, la combinación lineal, esta tiene distribución normal, con esta media y con esta varianza. Veamos algo espectacular. La suma de x sub i con i desde 1 hasta n es en particular una combinación lineal, ¿verdad? Donde todos los a sub i valen 1. Será una particular, pero es una combinación lineal y muy útil porque muchas veces hablamos de la suma de variables aleatorias así. Y otra que también es combinación lineal es el promedio, donde todos los a sub i son 1 sobre n. Entonces, estas dos, la suma de los x sub i y el x barra, son en particular combinaciones lineales. Entonces, en el caso que tenga variables aleatorias normales independientes, puedo aplicar el teorema, puedo decir que esta suma y que este promedio tiene distribución exactamente normal por el teorema de las combinaciones lineales, si las variables originales son normales. Espectacular. Vayamos entonces ahora al teorema central del límite. ¿Qué dice el teorema central del límite? ¿Qué lo hace tan famoso a él? ¿Y qué hace en el teorema central del límite que la normal sea tan famosa? Veamos. Tengo n variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas como x. Como x le llamemos a la esperanza mu y a la varianza sigma al cuadrado. Y además le pedimos que sigma al cuadrado sea menor que infinito, es decir, que tenga varianza. ¿Qué distribución le estoy pidiendo al x? Ninguna en particular, esto vale para cualquier distribución. Lo que sí, todos los x sub i, que son variables aleatorias independientes, están idénticamente distribuidas como x, todas con la misma distribución. Eso es lo único que pido. Entonces, ¿qué me dice? Entonces, para n suficientemente grande, la suma de los x sub i tiene una distribución aproximadamente normal, bueno, con media n por mu y con desvío raíz de n por sigma. ¿Qué es esto? Es algo increíble. Lo único que le estamos pidiendo a las variables aleatorias es que sean independientes e idénticamente distribuidas, con cualquier distribución. Para n suficientemente grande, la suma de los x sub i tiene distribución aproximadamente normal con esta media y este desvío. Esto lo pueden calcular porque sabemos calcular de nuevo la media y el desvío de la suma de los x sub i cuando son independientes.
Veamos formas alternativas al teorema, a la tesis del teorema central del límite. La más glamorosa, la que a mí me encanta, es esta. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, acá se la grande de más. ¿Qué es lo que me dice? Veamos esta parte. La suma de los x sub i es una variable aleatoria. Tiene restada n mu, que es su media. Y está dividido en raíz de n sigma, que es su desvío. Es decir, esto que está acá es una variable aleatoria estandarizada. Una variable aleatoria donde le resté la media y le dividí en su desvío. Ahora, la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor o igual que x chiquitita, ¿qué es? ¿Qué es? Es la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria. ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que para todo x en R, cuando n tiende a infinito, esa función de distribución acumulada coincide con la de la normal. Coincide con la de la normal. Es espectacular, es bello. Fíjense que habíamos puesto que la suma de x sub i tenía distribución aproximadamente normal n mu o raíz de n sigma, que es esto que está acá. Es lo mismo, solo que escribí esta expresión estandarizada y puse distribución aproximadamente normal 0,1. O también el teorema central del límite también me dice qué distribución tiene x barra, porque x barra es casi la suma, es la suma por 1 sobre n. Entonces me dice que x barra tiene una distribución aproximadamente normal con media mu y varianza y desvío sigma sobre raíz de n. O si lo ponemos estandarizado, que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n tiene una distribución aproximadamente normal 0,1. Es increíble lo que me dice el teorema central del límite. El teorema central del límite me está diciendo, en definitiva, que si yo tengo n variables aleatorias independientes, con n tendiendo a infinito, la suma o el promedio tiene distribución aproximadamente normal. Eso hace que la normal aparezca en un montón de situaciones. Eso hace que la normal sea súper famosa, porque cuando sume otras variables aleatorias con cualquier distribución, la suma con n, cuando sume muchas, n tendiendo a infinito, la suma de muchas variables aleatorias iguales, independientes, es normal. Es aproximadamente normal. Es increíble lo que dice. Bueno, veamos la diferencia, para que distingamos las hipótesis. Acá lo único que me pide es variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas como x. No me aclara qué distribución. Sí tienen que tener toda la misma media y toda la misma varianza, y también vale que sigma tiene que ser menor que infinito. Ahora, pensemos, veamos, analicemos qué similitudes y diferencias hay entre ellos dos. El teorema de las combinaciones lineales, me pongo para acá, el teorema de las combinaciones lineales, las medias y las varianzas pueden diferir. En el teorema de las combinaciones lineales, cada x sub i tiene su mu sub i, su sigma sub i. En el teorema central del límite necesito una muestra aleatoria, necesito n variables independientes e idénticamente distribuidas, todas iguales. ¿Qué distribución? Cualquier distribución para el teorema central del límite. Todas iguales con cualquier distribución. En el teorema de las combinaciones lineales no, son todas normales. En el teorema central del límite, n está tendiendo a infinito. En cambio, en el teorema de las combinaciones lineales, para n mayor o igual que 2 ya vale. El teorema central del límite habla de la suma o del promedio de las x. El teorema de las combinaciones lineales habla de combinaciones lineales de normales. En particular puede ser la suma y el promedio también, pero habla de otras combinaciones lineales además. En el teorema central del límite, la tesis me dice que es una normal aproximada, la suma o el x barra es aproximadamente normal. En cambio, en el teorema de las combinaciones lineales, la suma o el promedio o la combinación lineal es exactamente normal. Bueno, en las similitudes, en ambos pido independencia y ambos llevan a la normal. Bueno, espero que les sirva.